todos bienvenidos al encuentro formativo número 2. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a la unidad número 3, concerniente a lo que corresponde a documentación, prueba y riesgos de auditoría. Esta unidad sobre todo vamos a abordar aspectos de la realización de pruebas, la documentación de auditorías y todo lo concerniente también a los riesgos evaluados a través de una auditoría. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de cada una de las terminologías y se les dejará en la plataforma todos los documentos relacionados al estudio y documentación de pruebas. Cuando hablamos de la documentación de pruebas, hablamos de papeles de trabajo. Como auditores, conocemos aquellos papeles de trabajo como aquel conjunto de registros y evidencias que son compiladas en la oportunidad de ser elaborados y revisados para poder obtener una evidencia suficiente y apropiada, para poder desarrollar y constituir una opinión sobre el aspecto que sea evaluado. En este sentido, estamos encaminando todo esto a la realización de una auditoría financiera. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de los papeles de trabajo? Primero, documentar todo el trabajo que estemos realizando. Es decir, estamos compilando toda la información relacionada con el con el objeto de estudio, el objeto de análisis o de auditoría. Todo esto nos va a servir como soporte o respaldo para cada una de las conclusiones y opiniones que sean emitidas como auditores a la entidad o al cliente que nos esté contratando. A su vez, esto sirve como herramienta para la supervisión y revisión de toda la documentación relacionada con los hallazgos que se hayan detectado en el trabajo de auditoría. A su vez, una vez que se desarrollan las auditorías, estos sirven de referencia para futuras auditorías, que sirvan de base o que sirvan de reflejo para la mejora o no de cada uno de los aspectos que ya han sido previamente evaluados. A su vez, toda auditoría debe cumplir con aquel marco normativo y ético que los rigen. En este caso, ya conversamos en la clase anterior sobre las normas internacionales de auditoría, los códigos de ética, incluso la ley del ejercicio de la contaduría pública, como es el caso particular venezolano. Entonces, estos papeles de trabajo se dividen en dos categorías. Estas categorías se conocen, uno, como el archivo permanente, que este archivo, que viene a ser parte invariable, independiente del momento en el que se esté realizando una auditoría, es de carácter continuo y relevante para las presentes y futuras auditorías y que no cambian o no tienen variabilidad en el desarrollo entre una auditoría y otra. Esto incluye aspectos como actas de asamblea, reglamentos, políticas, misión, visión, todo lo que es el marco legal y estratégico de la organización, su forma de constitución, permisologías y demás que deben contener este archivo permanente. Usualmente se utiliza como base para el desarrollo de la entidad, primero y partiendo del conocimiento y del contexto en el cual se desarrolla la organización. ¿Qué contiene este archivo permanente? Y aquí especificamos un poco más. Primero, toda la documentación legal, estatutos, actas de constitución, como ya se los había comentado, los contratos a largo plazo. Cuando hablamos a largo plazo, hablamos un año más, ¿ok? O más de un año. La estructura organizativa, o sea, organigramas, descripciones de funciones, responsabilidades, descripciones de cargos, las políticas y los procedimientos que desarrolla la entidad, tanto organizativos, financieros, como de contabilidad. Y la información histórica, por supuesto, si ya es una organización que tiene más de un cierre fiscal, van a servir, por supuesto, todos aquellos resúmenes financieros, aquellas auditorías que se han ejecutado, sea por la entidad o la firma que está desarrollando el trabajo de revisión o de auditoría, o si venga proveniente de otra firma auditora. Bien.
Parte del archivo corriente o parte del archivo del año corriente o archivo temporal también es llamado. Este va a recoger toda la información del periodo que se esté evaluando o que se esté auditando. ¿Ok? Entonces, dentro de este archivo corriente se van a contener todo aquel conjunto de procedimientos y evidencias que corresponden al ejercicio que se esté evaluando. Bien. ¿Qué contiene el archivo corriente? Los papeles de trabajo detallados, es decir, todo aquel detalle de cuentas, conciliaciones, confirmaciones y toda la documentación que evidencie cada uno de los hallazgos que se están obteniendo. A su vez, no solamente hallazgos, sino información relevante que se conecta con la información que estemos revisando o analizando. Por otra parte, los programas o planes detallados de auditoría en donde se establecen todos y cada uno de los procedimientos y técnicas que van a servir para el desarrollo del trabajo de la auditoría. A su vez, también deben estar enmarcados dentro de esto todas aquellas correspondencias y comunicaciones, sean internas y externas, que hayan sido relevantes para el trabajo de auditoría. Y toda aquella evidencia, toda aquella documentación y registro de transacciones que respaldan la conclusión que como auditores estamos llegando. Cuando hablamos del Plan Global de Auditoría, es aquel documento que va a servir de enfoque para poder desarrollar la estrategia general de auditoría. Parte de esto tiene como objetivo dirigir al equipo de auditoría que sea eficiente y efectivo a enfocarse en las áreas de mayor riesgo y de mayor relevancia. Usualmente se desarrolla el plan global de auditoría cuando ya se tiene una información del contexto de la organización o de la entidad que se va a auditar. Por cuanto el plan global de auditoría va a responder al objetivo que el auditor ha determinado como las áreas de mayor riesgo y de mayor relevancia. Por lo tanto, el plan global de auditoría también termina de conexión con el plan detallado de auditoría, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro del plan global de auditoría existen algunos elementos importantes. Primero, cuáles van a ser los objetivos de la auditoría, y esto lo debe determinar el auditor encargado del trabajo. A su vez, el alcance. El alcance se va a determinar el periodo sobre el cual se va a ejecutar el análisis, la revisión o la auditoría. La evaluación de riesgo. Si existe una evaluación dentro del contexto de la organización, ya se tienen que conocer cuáles son los posibles riesgos a los cuales está sujeta la auditoría, el auditor o alguna de las afirmaciones que como organización ellos están emitiendo. A su vez, ¿cuál va a ser la estrategia de auditoría? La estrategia, el paso a seguir para la determinación de un plan detallado, los recursos que van a ser necesarios, em, sean humanos, financieros y operativos, y el cronograma sobre el cual se va a desarrollar el trabajo, que atado a esto se desarrolla la cantidad de horas en las cuales se va a ejecutar el trabajo y el presupuesto inicial de horas sobre el cual se debe desarrollar esta auditoría. Bien, entonces nos adentramos un poco sobre el plan detallado. Viene a ser este documento que es similar al plan general de auditoría, viene a dar un enfoque, pero este tiene un enfoque un poco más particular con la especificidad de aquellos procedimientos de auditoría que atados a una técnica debe llevar a cabo el auditor para tener una auditoría eficiente. Entonces, existen algunas similitudes entre el plan general de auditoría y el plan detallado de auditoría. Sin embargo, en el plan detallado de auditoría sí hay algunos aspectos bastante diferenciadores. Primero, el alcance de la auditoría, atado primero al plan general de auditoría, cuál va a ser el periodo, cuál va a ser el enfoque del trabajo como tal. Pero aquí sí existe, primero, la evaluación de riesgos. ¿A cuáles riesgos van a estar sujetos la organización para este trabajo en específico? La metodología y la estrategia. ¿Cuál va a ser la metodología que utilizará el auditor y cuál va a ser la estrategia que va a utilizar para obtener la evidencia suficiente y apropiada para obtener una opinión concluyente? A su vez, están todos aquellos procedimientos de auditoría bien especificados sobre el cual se van a desarrollar cada una de las tareas o técnicas.
¿Ok? A su vez, se deben establecer cuáles son los criterios para desarrollar las muestras de auditoría y la selección de documentos que van a ser evaluados. Por otra parte, se encuentran los recursos y el personal, es decir, todos aquellos recursos financieros, operativos y humanos que van a ser necesarios para llevar a cabo este plan específico de auditoría, el cronograma y los plazos. Respondiendo al plan general de auditoría, el plan tallado se debe cumplir dentro del marco de no solamente de la revisión que se esté desarrollando, sino la evaluación y hecho posterior que se debe realizar para concluir y asegurar el tema de la calidad de lo que se esté preparando. Y por supuesto, toda aquella documentación que servirá de base para el desarrollo de este plan detallado de auditoría. Todo papel de trabajo y todo auditor se le exige que tenga la organización y la documentación de cada uno de los programas y papeles de trabajo que esté desarrollando. Por lo tanto, la organización de los papeles de trabajo primero deben tener una estructura de forma lógica que sirva de que cualquier persona que esté revisando los documentos pueda dar fe o pueda corroborar de que se está organizando de manera correcta y que sea de fácil entendimiento para quien tome los documentos. A su vez, la indexación viene a ser parte de asignar códigos o referencias a cada uno de los documentos que sirvan de base para una fácil localización, identificación, la seguridad y la confidencialidad. Toda esta información que se desarrolla en las auditorías, como bien se los comentaba en el encuentro formativo anterior, la documentación debe ser protegida como información privada y confidencial entre la firma auditora y la entidad que está contratando el trabajo como tal. Dependiendo del país, toda esta documentación pudiera tener algunas regulaciones respecto a la protección de datos. Por otra parte, las referencias cruzadas. Cuando estamos desarrollando una auditoría y existe alguna información que está tomada de otro documento, puedo hacer una referencia cruzada, en decir, esto viene del documento A1, por ejemplo, y en el documento A1 digo que estoy haciendo una referencia que esta información yo le envío al documento B2. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver más claro en los ejemplos que les voy a dejar en la plataforma. La documentación y los programas de auditoría. Primero, cuando hablamos de la documentación de los programas de auditoría, primero hablamos de los programas detallados, que como ya les comentaba, describíamos todos aquellos procedimientos específicos alineados, por supuesto, al plan general de auditoría y todos los riesgos que ya han sido identificados en el contexto de la organización. Segundo, los programas deben ser flexibles en el sentido de que se puedan adaptar al contexto de lo que se esté desarrollando, porque muchas veces estamos conociendo el contexto de la organización y no tenemos la certeza de cómo el resto de las operaciones se dan, por cuanto tiene que haber alguna flexibilidad para que el auditor que esté desarrollando el trabajo pueda ajustarse y pueda cubrir todos los objetivos propios de la auditoría. Por supuesto, todo esto debe cumplir con la evidencia. Nosotros como auditores debemos hablar con la evidencia y registrar cada una de las documentaciones o registrar o obtener toda la evidencia suficiente y apropiada y a su vez revelar o indicar quién ejecutó el trabajo y quién lo revisó. A su vez, esto debería tener la fecha de elaboración y la fecha de revisión. Ok, cuando hablamos del contenido de las cédulas de trabajo son todos estos documentos que contienen la evidencia de todos los procedimientos que se vienen desarrollando en términos de auditoría. ¿Cuáles son los elementos esenciales en una cédula de trabajo? Primero, vamos a ver el encabezado, el encabezado que identifica tanto la firma como la entidad a la cual se está realizando la auditoría, los objetivos de la auditoría,
cuáles van a ser los procedimientos que van a ser aplicados, la evidencia que debe ser recopilada en todo caso de que ya se hayan instaurado algunas observaciones o hallazgos propios o alertas tempranas en la auditoría, deben estar indicadas allí y a su vez, si existe alguna conclusión sobre el documento o el papel de trabajo y a juicio del profesional debe ser revelado, se debe indicar donde mismo y de la misma manera deben estar las firmas y fechas de quien elabora y quien revisa y las fechas en las cuales se elaboró y se revisó. Bien. Sobre las técnicas de utilización de los papeles de trabajo. Como ya les comentaba ahorita, hablábamos de la indexación y de la referencia. Primero, un índice lógico que permita localizar algún documento. A su vez, la referencia cruzada entre documentos, desde donde transmito la información hasta donde recibo la información. Y también hablamos del conjunto de anotaciones y marcas. Existe, dependiendo de la firma o dependiendo del auditor, existen algunos símbolos que comúnmente son aceptados, como por ejemplo son los símbolos estándar, que es común con un tilde, para identificar como verificado conforme. O tal vez se le coloca alguna marca o alguna seña diferenciadora para emitir alguna nota explicativa o alguna marca particular que permite añadir algún comentario para clarificar el resultado que se está mostrando. Ok. Sobre el uso de la tecnología, en las herramientas usualmente se debe apuntar a emplear herramientas digitales para la gestión y la organización de documentos de trabajo. Primero, para también ser congruentes con el tema de la sostenibilidad y tratar de también asegurar la integridad y la confidencialidad de todos los documentos a través de sistemas y mecanismos de seguridad. La revisión y actualización tanto de los programas y los papeles de trabajo. Primero, las revisiones periódicas que permiten actualizar a todos estos documentos a medida que se obtiene nueva información. Y segundo, mantener un registro de cualquier cambio en la trazabilidad de los documentos o en la modificación que han sufrido estos documentos. Cuando hablamos del momento de ejecución del trabajo de auditoría, em, hablamos del proceso en el cual se desarrolla en fases y cada una tiene un objetivo y tiene actividades específicas. Primero tenemos el estudio previo. Ahí hablamos de comprender la naturaleza y el contexto sobre el cual se desarrolla el negocio, a lo cual esto va a permitir que se conozcan o que se detecten los errores o riesgos, sean riesgos de auditoría, sean riesgos de control o sean riesgos inherentes que son propios de la actividad económica o del sector donde se desarrolla la entidad. A su vez, el estudio previo nos hace un paneo sobre todo lo que es el control interno de la organización, es decir, todo aquel conjunto de normas, políticas y reglamentos que desarrolla la organización en el pro de constituir un ambiente de control sano que permita a su vez tener la confianza suficiente en la información financiera que genera. Por otra parte está la fase preliminar, donde se hace ya una evaluación detallada de los riesgos y permite tener una planificación específica que siendo estratégica nos da el norte de nos da el norte de la auditoría y el enfoque sobre el cual se debe guiar el trabajo de auditoría para poder tener los resultados esperados. A su vez, esto va a permitir también determinar la asignación de recursos, bien sea financieros, operativos o humanos, sean necesarios para desarrollar el trabajo como tal. En la fase de ejecución van a estar dos aspectos. Primero, en la aplicación de todos los procedimientos de auditoría, es decir, todos aquellos procedimientos que atados a una técnica van a ser desarrollados para la obtención de la evidencia, que toda esta evidencia debe tener una constante, una continua documentación de todos y cada uno de los aspectos que son recopilados por parte del auditor que le va a permitir concluir sobre la información que esté revisando, que una vez pasa una fase de cierre, hace una revisión final de toda la documentación y permite
comunicar a la entidad o a la alta dirección todos los hallazgos y los asuntos claves relacionados con el trabajo como tal. Y a su vez, todo esto es compilado en el resumen de un informe o un dictamen de auditoría donde el auditor debe concluir con una opinión, que eso lo vamos a poder conversar más adelante. Una vez que ya se culmina el trabajo de auditoría, debemos comentar o debemos hablar de todos los hechos posteriores que comprende todo aquel conjunto de eventos que pueden ocurrir o que ocurren después de la fecha de los estados financieros. Es decir, si se está analizando el cierre al 31 de diciembre del año 2023 y estamos haciendo una auditoría y el informe tiene de fecha 12 de febrero de 2024, estamos hablando de que posterior al cierre, que fue el 31 de diciembre, pasaron N cantidad de días sobre los cuales el auditor va a tener que, si existe alguna eventualidad, va a tener que o comunicarla o ajustarla en los estados financieros y lo vamos a determinar ahora. ¿Cuáles son los tipos de hechos en los cuales el auditor debe hacer algún ajuste o debe hacer alguna revelación? En los que requieren ajuste, son eventos que proporcionan una evidencia adicional sobre las condiciones que existían a la fecha de los estados financieros. Por ejemplo, la quiebra de algún cliente que ya estaba en dificultades financieras o, por otra parte, los hechos que requieren revelación son aquellos eventos que indican condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros, como por ejemplo puede ser un desastre natural que afecte significativamente las operaciones de la entidad. A su vez, también en los que requieren revelación, también pudiera ser algún caso de algún litigio con algún trabajador que surgió posterior a la fecha de los estados financieros, o era un litigio que estaba pendiente a la fecha de cierre del ejercicio y que requieren revelación, pues eh, pudiera afectar o no el resultado del periodo que se está evaluando. Bien, ¿qué aplicar o qué procedimientos aplicar en un hecho posterior? Primero, los procedimientos que debe aplicar un auditor en hechos posteriores. Primero, a través de la indagación, a través de entrevistas, em, revisión de la documentación o análisis de transacciones para indagar si existe alguna diferenciación o si existe alguna afectación del periodo que se está evaluando a causa de los hechos posteriores y cuáles serían las acciones a tomar. Primero, si afecta el resultado del periodo, proponer el ajuste a los estados financieros. Si no afecta el resultado del periodo, pero es una situación importante que se debe comunicar, deben tener la revelación en las notas y en el dictamen de auditoría y se debe tener un apartado o una consideración en el informe de auditoría si se está revelando una situación particular. Por último, vamos a conversar de la revisión del trabajo de auditoría. Cuando hablamos de los objetivos de la revisión, hablamos de tres aspectos. Primero, en los aspectos de calidad y para verificar que se cumplan todos aquellos estándares de calidad y aseguramiento. A su vez, para evitar que existan errores u omisiones que fueran ocasionadas o no por parte del auditor, y así como también que esté concatenado cada una de las conclusiones contenidas en los documentos y los papeles de trabajo, concluyan y tengan estén concatenados con la formación de la opinión o con la opinión que está emitiendo el auditor. Los niveles de revisión. ¿Cuáles son los niveles de revisión? Primero, una revisión interna que corresponde más que todo al supervisor o al jefe de campo, la supervisión del trabajo de em, los analistas o los asistentes de auditoría, la revisión por parte del socio encargado del trabajo como tal y las auditorías externas o de calidad y aseguramiento que permiten que una visión externa revise si todo el trabajo de auditoría se ha ejecutado dentro de los límites y estándares propios de calidad y aseguramiento. Bien. De esta manera, doy por concluido este encuentro tecnoformativo y aclarándoles que dentro de la plataforma les dejaré
toda la documentación relacionada tanto con la documentación de trabajos de auditoría como con las actividades que están planificadas para la evaluación de esta unidad. Muchísimas gracias.